listas, tuplas, diccionarios, y no llegamos a practicar tantos con los set, pero desde ya les digo que no se los llega a ver tanto, ¿ok? Por ahí los más comunes son los tres primeros que mencionamos. Ahora se viene la parte de funciones, para eso podemos hacer un pequeño repaso, ¿ok? Antes de comenzar con los trabajos. Y estamos por empezar con la segunda parte, sería del trabajo práctico del módulo 3, ¿ok? Donde ya empezamos a ver funciones, estos args y keywords, y un poco acerca de las librerías, ¿ok? Así que, de todas formas, vamos a hacer un pequeño repaso para que nos pongamos todo al día y vamos a hacer algunas cosas. Creo que los ejercicios de todas formas nos van a servir para hacer un repaso, así que los vamos a utilizar. Fíjense, a ver, sí, ya hacemos más o menos algunos. Vamos a ver si podemos ir comenzando. En el primero nos piden que escribamos una función que muestre por pantalla el saludo. Hola amiga, cada vez que nosotros la invoquemos, ¿ok? Habíamos visto que cuando queríamos definir nosotros una función, teníamos que utilizar la palabra reservada def, ¿ok? Acompañada del nombre de esta función, el identificador. En este caso le podemos llamar saludo, por ejemplo, a esta función. Y como vemos que no nos pide, por ejemplo, que saludemos a hola, tal amiga o el nombre de esa amiga, simplemente lo vamos a dejar así, vacío la parte de los parámetros. ¿Por qué? Primero para probar lo siguiente, fíjense. Si yo creo una función, el identador se saltea una sangría, sería, y me corre las instrucciones que van a ir por dentro de esa función. ¿Qué quiere decir esto? Hay un pedacito, un espacio de código, en este caso la función, que va a tener una porción de instrucciones que resuelven un ejercicio en particular, que resuelven una tarea puntual, y que cada vez que yo necesite hacerla, la voy a invocar, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, acá nos piden que imprimamos por pantalla el saludo hola amiga, ¿ok? Vamos a ver si lo puedo copiar aquí. Entonces, una vez que yo ya definí las instrucciones para mi función, puedo terminarla simplemente volviendo el cursor al inicio de la línea, ¿ok? Y continuar escribiendo mi código. Fíjense que si yo defino mi función y le doy a ejecutar, esto es como si no hiciera prácticamente nada, ¿bien? O sea, yo no estoy ejecutando ese pedacito de código que tiene por dentro una función, pero no hace nada por ahora, ¿ok? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Yo creo un espacio, en este caso, una función que va a resolver esta tarea puntual de generar un saludo por la consola. ¿Cómo hago para llamarla? Simplemente, cada vez que yo quiera llamarla, voy a abrir y cerrar, voy a poner el identificador y voy a abrir y cerrar los paréntesis. Si nuestra función necesita parámetros, le tendré que pasar algunos parámetros, y si no, simplemente en este caso la puedo llamar así. Fíjense que ahora sí, yo la llamé una vez, porque esto está al principio de la línea, y me ejecutó la instrucción que está por dentro de esta función, ¿ok? Todo esto que tenemos acá sería nuestro bloque, nuestra función, y se encarga de saludar en este momento. Ahora, yo a esto tengo por un lado la función y por el otro lado la invocación, que va a ser la instrucción de abajo, fíjense. Cada vez que yo quiera realizar esa pequeña tarea puntual, yo la puedo llamar de esa manera, ¿bien? Ahora, habíamos visto que teníamos funciones que nos devolvían cosas o que no nos devolvían nada, ¿ok? Fíjense cómo podemos transformar esta instrucción que no nos devuelve nada, ¿bien? A una que sí lo haga. Si yo le dijera esto, ok, vas a redefinir el saludo, y ahora vas a retornarme, cada vez que yo llame a esa función, me vas a retornar este string que tenés por aquí adentro. O sea, vas a retornar una cadena de caracteres, sería en este punto. ¿Bien? Entonces, hace un momento yo llamaba a la función, y cada vez que la quería llamar, o sea, cada vez que llamaba a esta función, se imprimía hola amiga por pantalla. Ahora fíjense cómo yo vuelvo a definir esta función saludo, sin ninguna línea por debajo, ¿ok? Buenas, 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 ¿cómo va? Sin ninguna línea de código extra por debajo, o sea, no la estoy invocando en ningún punto, y cada vez que le doy a ejecutar, simplemente es como si se cargara, ¿bien? Lo que están haciendo en ese punto es decirle a su intérprete que hay un pedacito o hay una porción de código que es una función.
En este caso va a resolver una tarea puntual. Bien, fíjense que ahora yo cuando voy a invocar a la función esta saludo, la forma en la que se imprime por pantalla son diferentes. Miren, esto sería sin retornar nada, simplemente haciendo la instrucción de imprimir por pantalla, y esto es cuando retorna algo por la pantalla, o sea, cuando retorna un valor esta función, ¿bien? Entonces, yo podría resolverlo de ambas formas, simplemente decirle que lo imprima aquí y llamar a la función, o podría hacer otra cosa. Cada vez que yo llamo a una función es muy interesante hacer lo siguiente: saber si me va a retornar o no un valor y almacenarlo o guardarlo para poder utilizarlo luego. Bien, por ejemplo, miren, yo le podría decir a esto que guarde en una variable llamada resultado lo que me retorna esta función saludo. Así. Y luego, en otra instrucción por aparte, porque miren, si yo lo corro ahora así tal cual como está, esto no me devuelve nada, ¿bien? Lo único que hice es almacenar lo que me devuelve la función saludo, es decir, esta cadena de caracteres, dentro de la variable resultado. Ahora, yo en otra instrucción podría imprimir ese resultado, y ahí sí tendríamos exactamente lo mismo que tenemos arriba. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tenemos en la primera opción y entre lo que tenemos en la segunda? Fíjense, la consigna simplemente nos dice escribir una función que muestre por pantalla el saludo o la amiga cada vez que se la invoque. ¿Ok? Si vamos a cumplir a rajatabla, digamos, esta consigna, cada vez que invocamos la función, esto debería imprimir hola amiga, o sea que la que realmente estaría cumpliendo la consigna tal cual como nos lo dicen es esta de aquí, ¿bien? Pero para que la segunda opción sería para mostrarles cómo a partir de devolver un resultado, o sea, retornar un valor, puedo rearmar lo que me está pidiendo la consigna, que sería mostrar ese resultado. ¿Bien? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar, o por lo menos cómo me sirvió a mí, diferenciar esto entre cuáles son funciones y cuáles vamos a llamar nosotros simplemente módulos o procedimientos? ¿Ok? Estos procedimientos van a ser funciones que hagan cosas, pero que no devuelvan un resultado. ¿Bien? En cambio, una función como tal tiene que devolver siempre un valor, tiene que retornarnos un resultado ahí. ¿Ok? Entonces, por ese lado, ¿vamos bien? ¿O cómo vamos? Tenemos, por un lado, simplemente ejecutar una instrucción, y por otro lado, devolver un valor y imprimirlo por la pantalla. Bien, ahora, ¿alguno de ustedes probó retornar más de un valor a través de una función? ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué creen? Miren, si retocamos un poquito esta que tenemos acá abajo, yo le podría decir lo siguiente. Voy a reescribirla, esto creo que lo copié, así que no. La voy a reescribir haciendo que retorne más de un resultado. ¿Cuándo puede ser útil? Y no sé, por ejemplo, tener una función que calcule un precio, un IVA, un descuento, un costo total, y al final de eso que nos devuelva todo lo que hizo. Tener una función que haga de contador, por ejemplo, y que nos devuelva el valor del contador y, no sé, por ejemplo, qué es lo que estuvo contando, cosas así. Siempre que necesite devolver más de un valor, fíjense, lo que voy a hacer es, separados por comas, le voy a decir qué es lo que me tiene que retornar. Por ejemplo, en este caso, voy a crear dentro de este saludo una variable que se llame nombre, y le voy a poner mi nombre a esto. Y entonces le voy a decir, mira, vas a retornar eso más nombre, ¿ok? Y ahora fíjense, si yo lo corro así tal cual como está, me va a tirar ahí lo siguiente: dentro del resultado, si yo lo pongo así tal cual como está, dentro del resultado me arrojó una tupla con dos valores, ¿ven? Hola amiga por un lado y Enzo, que sería el nombre, por otro. Entonces yo puedo así retornar más de un valor. Si quiero, por ejemplo, un 5, puedo devolver un booleano, puedo devolver un flotante, y así. Y fíjense cómo cuando corro esto, los mete todo dentro de una tupla, si es que yo los voy a asignar a la misma variable, ¿ok? Si por algún motivo yo no los asigno a la misma variable,
Esto lo podría separar de la siguiente manera. Le puedo decir, hola amiga, resultado, nombre y valor. Entonces, dentro del resultado, fíjense, solamente va a guardar el primero de esos valores que retorne. ¿Ok? Es algo distinto que una tupla, profe. En este caso, cuando vos los pones así, o sea, vos los pones a todos juntos, o sea, todos los valores que querés que retornen, separados por una coma, y lo asignás a una sola variable, sí los va a devolver a todos como una tupla. ¿Por qué? Porque cuando creamos nosotros las tuplas, había dos formas, digamos. Una era decirle que iba a ser lo siguiente, o sea, que iba a ser una tupla así, con valores, o la otra era decirle que iba a ser una tupla así. Fíjate que si yo imprimo cualquiera de las dos, siguen siendo una tupla. Entonces, al tomar esta nomenclatura, está separando los valores por comas y lo toma como una tupla a lo que va a retornar esta función, ¿ok? Pero ustedes podrían, fíjense, decirle que los devuelva como una lista. ¿Cómo? O sea, le pongo a esto un list, así, y que los guarde todo dentro del resultado, por ejemplo. Y ahí sí, uy, a ver esto. Tomo mi lista. Ok, entonces, esto es así. Y uno más por dentro. Así. Ahora sí, ¿ven? Ahora, entonces, ahí sí le podrían de ustedes decir, mira, convertirlo en una lista, convertirlo en un diccionario, si les resulta cómodo. La idea es, no siempre las funciones tienen que devolver un solo valor, ¿ok? Porque a veces nos sesgamos con eso, o sea, decimos bien, esta función, o sea, se nos mete en la cabeza cuando empezamos que una función devuelve un valor. Y esa palabra de que devuelva un valor, por ahí nos pega mucho en el subconsciente y decimos, ah, las funciones o retornan un solo valor. Y no, pueden retornar más de uno, ¿y cómo? Si yo le pongo así y los asigno a una sola variable, se me van a guardar de forma automática como una tupla, ¿bien? Dentro de esa variable. Pero ahora hay otra cosa que es de Python, que si ustedes le dicen a esto, mira, son 3 o 4 valores, y yo los voy a ir separando en 3 o 4 variables distintas, fíjense, yo le digo nombre a esto, ¿sí? Y por último, estado, por ejemplo, ¿sí? Estado. Bien, o este podría ser llamarse usuario para no tener lo mismo. Y ahora fíjense, yo acá imprimí resultado y solamente se imprimió el primer valor, ¿ok? Dentro de esa tupla, digamos. O sea, dentro de los 3 valores que retorna, solamente se asigna a la variable resultado el primero. ¿Bien? Ahora, si yo voy a imprimir o le digo a esto qué hay dentro de la variable usuario, fíjense, ahí está almacenado el segundo valor, Enzo, y si le voy un poquito más, le digo a esto que está almacenado dentro del tercer valor, en el estado, ahí va a estar el booleano ese, ¿ok? Entonces, esto sería la forma de asignar a más de una variable diferentes valores en una sola línea, ¿ok? ¿Qué es lo que también podrían hacer? Fíjense, porque esto es interesante. Si ustedes quisieran decirle, mira, resultado, ahora va a valer, por ejemplo, no exactamente tiene que valer, o sea, debería ser así, ¿no? Porque ustedes tienen que tener ese orden. Pero como le digo, Python siempre le da libertades y esas libertades las manejan ustedes. ¿Se puede usar más de un print para cada variable? Sí. O sea, más de un print. Si yo le agrego otra variable, pues, donde haga lo siguiente, que haga, por ejemplo, print y le vuelvo a poner usuario a esto, así. Y acá me va a pedir algo así. Si le agregamos más, esto lo voy a poner así. Ahora, fíjense, si yo le agrego a esto, miren, si yo devuelvo 3, o sea, si yo devuelvo 4 valores, por ejemplo, acá le voy a agregar uno más que se llame, no sé, voy a poner un punto flotante, ¿ok? Y yo cuando le asigno solamente a 3 variables, fíjense lo que pasa. Esto es el orden que tienen que tener ustedes. Me dice,
hay algunos valores que no se pudieron asignar, digamos. O sea, yo estoy acá devolviendo 4 valores y ustedes me están presentando 3 variables o 3 lugares donde yo voy a guardar esos valores. ¿Ok? Eso, como les digo, siempre Python le da las libertades para que ustedes hagan este tipo de cosas, pero son ustedes los que lo manejan. ¿Bien? Otra cosa más que por ahí puede ser muy útil, fíjense, es, hagamos cuenta que yo, por ejemplo, por algún motivo ya los puse así y le dije, ok, el resultado va a tomar el primer valor. Ven que es exactamente en el orden que yo les voy poniendo, ¿verdad? El resultado toma el primero, usuario toma el segundo y estado el tercero. Ahora, si por algún motivo a mí me resulta interesante decir, mira, vas a tener lo que me devuelve el saludo, pero ya no quiero que me devuelvas hola amiga dentro del resultado, quiero que me devuelvas el valor booleano ese. Entonces acá le tendría que apuntar con un índice, porque no deja de ser una tupla, digamos, y fíjense, acá usuario, miren, cuando yo imprimí resultado, usuario y estado, se guardó true, Enzo y true, ¿ven? Entonces ustedes podrían decirle esto, si tengo más de un valor, yo quiero guardar en tal variable este valor, así, ¿ven? Supongamos que no me sirve de devolver todo así como tengo en esta línea, no me sirve, por algún motivo yo no lo quiero hacer así, ¿ok? Simplemente le digo esto, mira, tenés tu usuario ahí, tú tenés tu resultado, y vas a ir a buscar el segundo o el tercer valor que te devuelva esto, ¿bien? Entonces esto lo podría poner así, y ya me retorna el valor true, ¿bien? Hasta aquí, vamos bien con lo que son devolver más de una variable y asignarla, a devolver más de un valor, perdón, con una función y asignarlos a diferentes variables. Esto, bien, bien, bien. Esto es muy útil. Siempre lleven, o sea, acuérdense de lo siguiente. Si ustedes por algún motivo definieron una lista en Python, van a poder hacer todas las cosas que sepan hacer con las listas en cualquier punto de su programa, si eso es una lista, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que no se tendrían, o sea, cómo se tendrían que estructurar más o menos? Acostumbrarse a trabajar con todos los tipos de datos y si quieren, esto es al principio puede ser, tener como un favorito, ¿ok? Donde digan, mira, yo me manejo mejor con las listas que con las tuplas, por ejemplo, por algún motivo, ¿bien? Entonces, como yo me manejo mejor con las listas, voy a empezar a devolver las cosas como listas, porque me permite, no sé, agregar y quitar elementos o modificar sus valores. ¿Bien? Y listo. Yo sé que si devuelvo todo como lista, estoy simplemente pudiendo aplicar todos los métodos asociados a las listas en cualquier punto de mi programa. Ahora, esto que nosotros tenemos acá, vemos que es una función. Esto se lo dejo comentado, pero lo pueden sacar después, ok, para probarlo. Vayan viendo que tenga medio orden para poder probarlo, porque cuando yo lo dejo no sé muy bien cuándo, si descomento todo, se irá a seguir ejecutando de la misma forma. Así que bueno, eso después, si igual si tienen alguna duda, me mandan un mensaje, ¿bien? Bueno, vamos a ver, fíjense. Ahora vamos a ir por los parámetros, ¿ok? Ya sabemos qué son las funciones, cómo las llamamos, ¿ok? Porque estas las podemos llamar en cualquier punto. Ahora miren, esto también me olvidé decirle. Vamos a ir a la primera, a esta de saludo. Fíjense. Yo estoy llamando o pidiéndole a esta función que me haga una tarea pequeña, o sea, la tarea que sabe hacer puntualmente esa función, una vez con cada invocación, ¿ok? Pero ¿qué pasa si meto esto dentro de un ciclo for? Si yo le digo a esto for i in range, y no sé, que se repita 5 veces, y que haga esta instrucción, o sea, que invoque a esa función. Si yo corro esto, fíjense cómo me va a repetir 5 veces las instrucciones que tengan por dentro de esa función, ¿ok? O sea que a veces, eso también para que lo tengan en cuenta, a veces cuando empezamos a invocar nuestras propias funciones y las empezamos a armar, ¿verdad? Inglés, hasta las 10. Sí, después ya voy a... Ahí está, disculpen.
Bueno, fíjense entonces cómo cuando yo invoco una función, ¿ok? Lo que estoy haciendo es llamar a todos los bloques o a todas las instrucciones que tenga esa función. Si yo agregara cosas a esto y le hiciera muchos print, así por algún motivo, y no sé, se me ocurriría a mí hacer algo así como esto. Fíjense que yo voy a llamar a todas, absolutamente todas las instrucciones que yo le estoy invocando esa función una y otra vez. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando empezamos a armar las funciones, separamos la instrucción que queremos. Podría ser una operación matemática, y está junto con el saludo. Vamos a meter aquí una más. ¿Y cuál sería la idea? O sea, yo cuando empiezo a armar mi función, es como que separo en un pequeño espacio una tarea puntual que yo sé resolver y que después la voy a llamar cada vez que la necesite. ¿Bien? Ahora, meter dentro de esto, o sea, meter dentro de una función instrucciones, requiere que solamente la llamemos cuando la vamos a necesitar. Y por ahí dentro de los ciclos, o cuando hacemos esto con los ciclos, lo que solemos hacer es, llamo esto dentro de un for, dentro de un while, y algunos otros ciclos, y lo que estoy haciendo es llamar a todas las instrucciones, entonces se van a repetir una y otra vez. Esto por un lado, pero fíjense qué pasa, miren, si yo hago lo siguiente. Esto lo voy a hacer de acá. Función, def bucle, y le digo esto que no haga nada, que simplemente haga un for in range. No sé si llegan a ver, ahí sí creo que van a llegar a ver mejor. For in range, que se repitan 5 veces la instrucción print hola. ¿Ok? Muchas veces dentro de una función vamos a necesitar recurrir a un ciclo for o a un ciclo while para poder resolver una tarea puntual. ¿Ok? Entonces, si yo dentro de otra función, porque vieron que las funciones se pueden llamar entre sí o la puedo llamar del programa principal, si yo dentro de esa creo otro ciclo for, fíjense, lo que estoy haciendo es llamar a todas las instrucciones y hasta que no se terminen de ejecutar todas esas instrucciones, no van a pasar a la siguiente. Perdón, esto lo voy a poner así, print hola y... Fíjense, primero, antes de repetirse esto, se van a terminar o se van a acabar todas las instrucciones de la función, ¿bien? No es como que yo lo llamo y listo, puedo seguir haciendo otras cosas. Más adelante, si quieren podemos hablar sobre eso, hay cosas sobre paralelismo y concurrencia, que es hacer tareas en simultáneo, y ahí sí pueden llegar a hacer cosas parecidas, pero si no, los programas funcionan así. Yo ejecuto instrucciones, hasta que no termino de ejecutar, no salto a la siguiente. ¿Bien? Esto para que lo tengan en cuenta. Esto voy a borrar lo que está aquí arriba. Perfecto. Y ahora sí vamos a continuar con los ejercicios. Fíjense este, ¿no? Dice, escribe una función al que se le pase una cadena llamada nombre y muestre por pantalla el saludo hola y el nombre ese. ¿Bien? La podemos hacer parecida a la anterior. ¿Cuál va a ser la diferencia, si se quiere? La siguiente. Ahora, si nos dice o nos especifica a quién tenemos que saludar. Y eso es un parámetro que nosotros tenemos que pasarle a la función. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Def saludo, y le vamos a pasar como parámetro ese nombre, y ahora sí vamos a imprimir lo siguiente. Hola, y el nombre es. Bien. Ahora, ¿cómo invoco a las funciones una vez que ya tienen un parámetro? Bueno, vamos a hacer algo parecido. Fíjense, si yo corro esto, no pasa nada, pero si ahora yo invoco a saludo, bien, este me va a pedir que yo haga lo siguiente. Fíjense, saludo requiere un argumento posicional, bien. Ahora, ¿qué es lo que le tengo que pasar? Puede ser un string, en este caso, bien, con el nombre de esa persona. Entonces le vamos a poner Enzo para que lo veamos ahí, y ya tenemos nuestra función que es capaz de saludar a partir de un parámetro. Bien, fíjense la diferencia, ¿no? Porque hace un ratito no teníamos parámetros y simplemente saludaba,
era lo único que hacía, y ahora ya saluda invocando o diciéndole a tal persona su saludo. ¿Qué es lo que pasa si yo empiezo a esto a meterle más parámetros de lo que debería, digamos, tener esta función? Fíjense, si yo le dije, ok, no sé, por algún motivo le dije, se me ocurrió ponerle 2. Bien, 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 podemos hacer eso también. Okay. Vamos a hacer lo siguiente entonces, mira. Eso está interesante. Bueno, esto más que nada para que sepan que yo definí un parámetro en mi función y al menos que estos no sean args o keywords, no me va a dejar poner más de un parámetro posicional. Bien, ahora sí vamos a esto de meter el dato por la consola. Podemos definir una variable que se llame nombre, por aquí, bien, que esta va a ser global, y le voy a decir, ok, coloca tu nombre a esto, bien. Bien, entonces una vez que le pido a esto que coloque su nombre, fíjense cómo ahora yo paso una variable, o sea, cambio mi string Enzo, lo cambio por esta variable y la pongo como argumento de la función, ¿ok? Para que lo tengan simplemente en nomenclatura, ustedes definen su función, todos los que ponen aquí van a ser sus parámetros de la función, y a la hora de invocarla, los que están acá serían los argumentos con los que llaman a esa función, ¿bien? Entonces fíjense si ahora ponemos esto, coloca tu nombre, a ver si le pongo Enzo, y me saluda, ¿bien? Entonces esta sería una forma. Ojo que de acá, esto de acá, es simplemente lo estoy haciendo, pero por fuera de la función, a esto de pedir el nombre, ¿no? Todo esto que tengo acá, lo estoy haciendo por fuera de la función. Pero lo podría hacer normalmente por dentro de la función y hacer algo como esto. Decirle, ok, vamos a tener el saludo, en este caso sin parámetros, y ahora sí. Sí, la diferencia entre el parámetro y el argumento los parámetros son los que definen ustedes cuando escriben su función, ¿ok? Es decir, si acaban parámetros posicionales, los args o los keywords, van a ir todos acá separados por comas, así todos los que ustedes necesiten para definir su función. Ahora, cuando ustedes llaman o cuando invocan a una función, la van a necesitar llamar con los argumentos, ¿ok? Que son todos los valores que le pasan a la función como argumentos para que después ella los interprete como sus parámetros, digamos acá. ¿Bien? Entonces, lo que definen ustedes cuando escriben la función, parámetros. Con los que invocan a la función son los argumentos. ¿Bien? Ahora, bien, fíjense esto de que decíamos de hacerlo todo, pero dentro de la función, ¿no? Si yo le diría esto, coloca nombre, lo podría hacer simplemente acá y hacer algo como lo siguiente. Hola y nombre. Saludo. Ahora mira, la que tengo aquí se va a comportar muy similar a la que está acá arriba, pero ¿cuál es la diferencia? En este caso creo un argumento, creo una variable global, o sea, en el cuerpo de tu programa, que después lo utilizas como argumento para invocar a la función y que se ejecuten las instrucciones. En este caso, no tenés parámetros, esta función no define ningún parámetro, entonces la llamas sin argumentos, pero dentro de ella define una variable local y se encarga de hacer la misma tarea. ¿Ves? Entonces, acá le vuelvo a poner Enzo y me vuelve a saludar. Eso, como les digo, esto ya lo pueden manejar ustedes y ver qué es lo que les resulta más cómodo. ¿Qué es lo mejor, digamos? O sea, para mí, si ustedes definen sus funciones, creo que tiene mucho más sentido hacer esto, ¿ok? Así, donde ustedes le pasan un nombre a la función y ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Y por otro lado, tener otra función que se encargue de pedir el nombre, ¿bien? El nombre y que me retorne eso. Entonces podrían tener algo como de la siguiente manera. Vamos a verlo. Miren, si yo copio exactamente esto así, a esta la puedo transformar en una función que se llame def pedir nombre, por ejemplo. Bien, y pedir nombre, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a
pedir el nombre de una... Colocar un nombre, ¿ok? Me va a pedir el nombre por la consola y me lo va a retornar, ¿ok? Entonces, cuando yo haga esto, puedo llamar a la función saludo con pedir nombre, y fíjense qué es lo que pasa ahí. Si yo llamo a saludo, le dije a esto que me pide el nombre y se fue por este lado primero. O sea, yo llamé, dentro de la función saludo está la función de pedir nombre. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más enseguida con otro ejercicio, pero también se puede hacer esto, poner una función como parámetro, digamos, de una... En realidad lo que estoy pidiéndole acá es el resultado de esta función, no en sí la función. Pero bueno, acá le pido el resultado de esta función y me está esperando a que le coloque el nombre. Entonces una vez que yo coloco, va a ejecutar las instrucciones con ese argumento ahí. ¿Bien? Puede ser otro caso. Tengo por un lado pedir nombre y por otro lado saludo. Esto lo podría dividir en dos para que quede más claro. Y acá el resultado. Pero esto que está en dos líneas es lo mismo que hice hace un ratito en una sola. ¿Ok? Fíjense, ahí le pongo Enzo y me saluda. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Cómo vamos ahora sí con los parámetros? Porque hasta ahora vimos parámetros, pero pasándole uno solo. Y vemos que cuando ya le empezamos a poner parámetros y a retornar cosas, se empieza a complicar un poco, quizás, pero con práctica lo vamos a ir sacando. ¿Ok? No se preocupen por eso. Avísenme. Si quieren que repitamos algo, también. ¿Bien, bien? Ok. Vamos entonces. Bien. Bien, ok, vamos entonces. Eh, para ir avanzando en complejidad, vamos a saltearnos el ejercicio número 17 porque este nos pide que utilicemos recursividad dentro de las funciones, ¿ok? Y suele ser un poquito más confuso si no tenemos claro qué son exactamente las funciones, ¿bien? Pero vamos a saltarnos a este, puede ser al 18 o al 19. Vamos por el 19 primero, que está un poco más sencillo, más práctico, vamos, para nosotros, y va escalando en orden de complejidad, ¿no? Vamos a ver, dice el 19 nos pide escribir una función que calcule el área de un círculo y otra que calcule el volumen de un cilindro utilizando la primera función. ¿Ok? Ahora, el área de un círculo, nosotros sabemos que la podemos calcular con esta fórmula de pi por el radio al cuadrado. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esto, bien, el pi por el radio al cuadrado, el volumen del cilindro lo vamos a calcular con lo que nos da como resultado es el área del círculo por la altura de ese cilindro. Es básicamente esto, fíjense. Cilindro. Si nosotros tenemos un cilindro así, tal cual como el que tenemos aquí, calculando el área del círculo, vamos a calcular exactamente esto. Sería el pi por el radio al cuadrado y nos va a dar el área de este círculo. ¿Bien? Y ahora si multiplicamos eso por la altura, vamos a tener el volumen de ese cilindro. ¿Bien? Acá hay otra imagen. Primero calculamos la base, si se quiere, y después la multiplicamos por esa altura y lo obtenemos de esa manera. ¿Cómo calculamos la base de este círculo? El área de este círculo es pi por el radio al cuadrado. Si no vamos a esto, vamos a ver que acá nos dan algunos ejemplos también. ¿Bien? Los podemos probar con este ejemplo a ver si realmente están funcionando. Vamos a empezar entonces. Fíjense. Vamos a definir una función que se llame, no sé, área círculo. Recuerden que los identificadores, los nombres los ponen ustedes, entonces siempre traten de tener más o menos cierta coherencia, ¿no? A la hora de elegir los nombres. ¿Bien? Yo cuando empecé me acostumbraba mucho a elegir nombres A, B, C, D, así. Cuando me quedaba sin diccionario empezaba con A1, B1, B2 y así. Y eso me mareaba mucho cuando los ejercicios se hacían demasiado grandes. Por consejo, digamos, les recomiendo que no se acostumbren con eso porque es una mala práctica al principio que después cuesta sacársela, ¿ok? Entonces, si se pueden, desde que comienzan a programar, elegir buenos nombres para sus identificadores, ya sean de variables, de funciones, en algún momento vamos a ver clases también, es lo mejor, ¿bien? Entonces, de este lado vamos a poner área del círculo, ¿bien? ¿Qué necesito como datos para calcular el área del círculo?
vamos a ver, tenemos el pi por el radio al cuadrado, ¿bien? Entonces, de principio, al parecer, solamente necesito el radio, o bueno, si se quiere también un valor de pi, ¿bien? Pero fíjense, dice, para este ejercicio pi va a tener el valor de 3, y esto de acá. Entonces vamos a copiarlo y lo voy a poner en algún punto, ¿bien? Como vimos, solamente necesitamos el radio como parámetro para hacer esto, ¿bien? Ahora, pi va a ser una variable que va a tener este valor, pero no con coma, sino con punto, para que sea un flotante, ¿bien? Ahora, una vez que yo ya tengo el radio, ¿bien? De esa circunferencia, de ese círculo, y definí una variable local pi, puedo calcular el área. El área va a ser igual a pi por, y si quiero entre paréntesis, radio elevado al cuadrado. ¿Bien? Esto de aquí es el radio elevado al cuadrado multiplicado por pi. Es la fórmula que nos plantean en esta parte, fíjense. Elevo el radio al cuadrado y lo multiplico por el valor de pi. Entonces, ahora que yo ya hice eso, fíjense, lo primero que puedo hacer es retornar ese valor, return area. ¿Bien? Ahora, hasta hace un momento habíamos retornado directamente acá un valor, por ejemplo, hola, retornamos un 5, un 7. Esto no va a ser diferente, va a realizar el cálculo, lo va a guardar dentro de la variable área, y cuando termine nos va a devolver ese valor. Cada vez que terminen de escribir una función, aprobar, ¿bien? ¿Cómo la probamos? Acá tenemos algunos datos de prueba, fíjense. Voy a decirle a esto que me imprima el valor del área. Eh, sí, sí, eso suele pasar, ¿no? Yo también, cuando pasé a otros lenguajes, no me costó un poco esto del punto, digamos. Y después, más cuando Python define a las tuplas, o que las separa a las tuplas con coma, digamos. Entonces, sí, suele suceder, digamos. Los editores de código, los editores de texto, como Visual Studio, te ayudan, digamos, con ese tipo de cosas. Este no tanto, o sea, no tiene mucha ayuda, pero sí hay extensiones que te ayudan con eso. Bueno, valor del área del círculo, y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de esto vamos a llamar a área círculo con el valor de radio 10. Vamos a ver si nos toma ese valor. A ver. Dice valor del área del círculo, y fíjense cómo acá yo saqué, o sea, tengo por un lado esto, y por otro lado, separados por coma, lo que me retorna, lo que me devuelve esta función, es decir, un valor. ¿Bien? ¿Qué es esto? Un flotante, simplemente. ¿Bien? Ahora, como ustedes creo que ya habíamos visto esto de que cuando queríamos sacar por consola más de un valor, lo separábamos por coma y los podíamos hacer sin problema. También podíamos utilizar los fstring, concatenarlos y castearlos antes de concatenar, si es necesario, y ese tipo de cosas. De momento nos dio bien los resultados. Fíjense, valor del área del círculo, 3,141592. ¿Bien? Ahora que ya tenemos definido el valor del área del círculo, vamos a ir un poquito más adelante, y vamos a ir con calcular el volumen de un cilindro. ¿Bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Def, volumen del cilindro. ¿Ok? ¿Y qué es lo que necesitaríamos para poder calcular el volumen de este cilindro? Nosotros tenemos la altura, dice, suponemos que la altura es tanto, y necesitamos el área, que es esto, ¿bien? Entonces, de momento necesitamos dos parámetros. Por un lado tenemos el área del círculo, y por otro lado vamos a necesitar la altura. Que yo le voy a poner altura así simplemente, pero en la mayoría de los libros lo van a encontrar con la H, ahí ven, así que por eso que acá lo pusieron con la H. Y ahora tenemos que hacer el cálculo, ¿bien? Entonces, el volumen de este cilindro va a ser igual al área del círculo multiplicado por la altura, ¿ok? Entonces, una vez que tengo eso, simplemente retorno el valor del volumen del cilindro ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicimos? Nos pasaron dos parámetros, realizamos una operación matemática, y una vez que guardamos el resultado en una variable, lo retornamos. ¿Bien? Cuando se termina de ejecutar la función.
Entonces vamos a ver qué pasa si yo le digo a esto que quiero el volumen del cilindro con área 3,14. Bueno, si se quiere de radio 10, digamos, aquí. ¿Ok? Vamos a ver, entonces le decimos esto, print, y que me imprima el valor de volumen del cilindro de radio tanto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a pasar el volumen, ¿ok? Volumen del cilindro. Y acá le podría pasar dos cosas, fíjense. Una es, a este volumen del cilindro, si quieren, lo podemos guardar o lo podemos separar en otra línea, si les resulta un poco incómodo, pero es, primero le tengo que pasar, o le tengo que decir que calcule el área del círculo, ¿bien? Entonces, yo le podría llamar a esa función área del círculo con el parámetro círculo, con el parámetro 10, ¿bien? Que es lo que nos pedía al principio. Y ahora pasarle la altura, que serán 5, ¿ok? Una vez que tengo eso, y está todo bien, ahí, ya puedo correr y esto me va a decir volumen del cilindro, 1570 con 796, ¿bien? ¿Qué es lo que pasó acá? Porque por ahí esto puede ser medio confuso. Esto lo voy a separar en otra línea. ¿Sí? Fíjense, lo primero que hice es, voy a guardar en una variable que se llama resultado esto, ¿bien? Primero calculé el volumen del cilindro, ¿ok? Acá podría incluso, calculado antes, el área del círculo con esto y directamente pasarle el área acá, sin tener que volver a llamar a la función. ¿Cómo haríamos eso? Podría ser lo siguiente. Área círculo va a ser igual a esto. ¿Bien? Ahora sí. Ok, entonces le pido el área del círculo y la almaceno dentro de una variable. Ahora, no me hace falta llamar otra vez a la función, yo ya la llamé una vez y la almacené en esta variable, entonces cuando quiero imprimir el resultado o el volumen, lo que hago es volumen va a ser igual al llamar a la función del volumen del cilindro con primer parámetro el área del círculo, segundo parámetro la altura de ese cilindro, ¿bien? Y muestro eso. Si todo sale bien, tiene que mostrar los mismos resultados, ¿ven? Entonces, así sería separándolo por partes, ¿bien? Pero como habrán visto, yo simplemente puedo llamar a una función y que me retorne un resultado dentro de un print, como tenemos aquí, ¿ok? Y ahorrarnos una variable extra que se está almacenando ahí. Esto sería por el lado de este ejercicio, ¿ok? Ahora creo que sí podemos volver un poco más arriba y ir... a ver, podríamos hacer primero el 18 y después el 17, cosa de que veamos uno más antes de hacer esto de la recursividad, ¿ok? De todas formas, ustedes díganme si están, si vamos bien, si necesitan que repitamos algo, ¿ok? Vamos a ver este. Dice, escribir una función que calcule el total de una factura tras aplicarle el IVA, ¿ok? La función debe recibir la cantidad sin IVA y el porcentaje de IVA a aplicar. Y va a devolver el total de la factura. Si se invoca la función sin pasarle el porcentaje de IVA, deberá aplicarle un 21%. ¿Cómo hacemos para que esta función sepa qué es lo que le estamos por pasar? Fíjense. O cómo hacemos para que esta función pueda o no pueda recibir este argumento del porcentaje de IVA. Vamos a ver. Yo voy a llamar a una función que se llame factura, o cálculo de factura, puede ser. No, así, total factura. Bien, y total de factura necesita dos cosas. Debe recibir la cantidad sin IVA, es decir, el total sin IVA, bueno, se le podemos llamar total parcial, y necesita el porcentaje de IVA que se le va a aplicar, es decir, un porcentaje. Esto puede ser un 1,21 o algo así, acá, ¿bien? Sí, puede ser un flotante. Entonces, puede ser porcentaje de IVA
Fíjense, si yo lo pongo así simplemente, lo que le estoy diciendo es que este argumento siempre se tiene que mandar, porque no tiene ningún valor. Pero si yo le digo a esto que porcentaje de IVA normalmente va a tener el valor de 1,21, entonces, cuando yo la llame a la función, ¿va o no va a recibir ese argumento? Fíjense que yo voy a hacer pass así, esto es para que la pase a la función, pero si yo ahora llamo o invoco a la función total factura y le paso el valor 10, 1,5, ahí le pasé los dos argumentos, ¿verdad? Ahora le saco el argumento del porcentaje del IVA y le paso solamente uno. Y no me tiró ningún error. O sea, hace un rato vimos que cuando yo le decía, tenés dos parámetros y te paso un argumento, hay un error ahí. Yo necesito esos dos parámetros. Ahora, esta forma de poner los parámetros posicionales, lo que le estoy diciendo exactamente es, mira, vos vas a recibir sí o sí un parámetro que yo no conozco, ¿bien? Que es la función. Si yo te pongo que normalmente o por defecto vos vas a tener este valor, vos podés recibir o no el segundo parámetro posicional que va a ser el porcentaje de IVA. Si no lo pone nadie, ¿ok? Porcentaje de IVA vale 1,21, ¿bien? En cambio, si me mandan un segundo parámetro, porcentaje de IVA valdrá lo que me pone ese parámetro ahí. Fíjense, si yo imprimo ambos valores, print, y acá sería total, print, de IVA, si lo puse bien. Fíjense que si yo lo imprimo así, porcentaje de IVA, cuando yo lo llamo con los dos argumentos, vale 1,5, ¿bien? Ahora, si yo saco el segundo argumento, pero yo ya definí un valor por defecto para ese, para ese parámetro posicional, vale 1,21, ¿ven? Entonces, así podrían ustedes decirle, mira, si hay cosas que yo, por defecto, yo ya tengo ciertos valores, como en este caso puede ser un porcentaje de IVA, aplicar un descuento, cosas de ese estilo, lo pueden poner así simplemente, diciéndole, esto va a tener un valor por defecto y vos podés o no podés llamar a la función con ese argumento. ¿Bien? Bueno, ahora que ya sabemos esto, vamos a ir. Lo que nos pide, a ver, sí, este es interesante porque hasta ahora veníamos haciendo esto de poner 1, 2, 3, 4 parámetros y si no lo llamábamos con esa cantidad de argumentos, fallaba todo. Y ahora, yo capaz que no quiero, o el ejercicio no es tan complejo como para llevarlo a ARGS o a keywords, y simplemente así le puedo decir, mira, estos son tus valores por defecto. Incluso, miren, si hay variables que ustedes no las quieren tener en cuenta, pum, valor por defecto le ponen un 0, un 1, lo que necesiten ahí, y ya comienzan así, ¿ok? Esto se aplica acá en funciones, ya cuando veamos programación orientada a objeto con las clases y los constructores de esas clases van a ver que podemos hacer cosas parecidas, ¿bien? Bueno, vamos a dejar entonces esto con el valor por defecto. ¿Para qué? Para esto, si se invoca la función sin pasarle el porcentaje de IVA, debe aplicar un 21%. Y ahora sí vamos a continuar. Una vez que yo ya tomé ambos parámetros, ya sea que me pasen uno o dos, lo que tengo que hacer es calcular el total de la factura con el total de la factura, perdón, con una fórmula, ¿verdad? Que será el total parcial por el porcentaje de IVA, ¿sí? Por el porcentaje de IVA, en este caso. Bien, si yo hago esto e imprimo el valor total, sería el total factura. Fíjense qué es lo que pasa. Yo, para probar esto, lo voy a probar con un valorcito ya conocido, que será, le voy a decir total factura, y que pruebe con un total parcial de 100, ¿ok? Entonces, el total de la factura debería ser 121, si aplicó ese IVA del 21%. Y ahí lo tenemos, ¿ven? Esto del porcentaje de IVA lo pueden manejar ustedes, digamos, si a alguien se le ocurre mejor dividirlo por el 0,21 para sacar el IVA y después multiplicarlo por eso,
también, o sea, esto es fórmulas básicamente. Si alguien tiene otra mejor manera, o sea, esto está en una sola línea, digamos, y si alguien tiene otra mejor manera, totalmente abierto a sugerencias, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no le quiero aplicar el 21% y le digo, mira, vas a tener un IVA del 10%, tengo que pasar el parámetro como 1,10, así. Y esto lo convertiría al total a 110, ¿ven? Así. Este pequeño errorcito que tenemos acá, creo que es por el segundo decimal, así. No, esto ya es de precisión, digamos, de Python. Tenemos 100 y 1,1, que sí, calculo que terminará dando eso en algún punto. De todas formas, esta es la parte que más nos interesa, ¿no? Así bueno, de esa forma podemos tener el total de la factura. Bien, ahora, lo que nos interesaría mucho sería retornar ese valor, ¿verdad? Decirle esto, retórname el total de la factura, pero ¿de qué forma? Lo vas a redondear, round, ¿sí? ¿Con cuánto? Le voy a poner que me redondee a 2 decimales, simplemente. Entonces, si yo pido esto, ahora sí, perdón, le voy a poner a 3. Ah, perdón, es redondea, ¿cierto? A 2 decimales. Bien, entonces ahí ya tendría el total redondeado, ¿bien? O sea, ya no me pasaría todo el choclo de todos los decimales, simplemente le digo a esto cuánto es la precisión que yo voy a manejar, ¿bien? Siempre le digo que con dinero es conveniente tener la mayor cantidad de precisión, pero sucede algo con los cálculos, digamos, dentro de las PC, que cuando se empiezan a tener ese tipo de precisión, y nosotros no manejamos esa moneda, digamos, o sea, para nosotros no existe el 0,00001 centavo, digamos, también nos suele generar algún problema, ¿bien? Entonces, redondear o hacer este tipo de cosas puede ser una solución. Vamos a ver, ahí aplicó el 10%, voy a hacer lo mismo y que lo haga, pero sin aplicar nada. Total con el IVA del 10% va a ser esto, y total con el IVA del, no sé, del 21 va a ser lo otro. El con IVA del 21 va a ser lo otro, ¿ok? Entonces ahí hay una forma interesante de ver cómo podemos o no pasarle estos argumentos, que cuando habíamos visto en la teoría que los argumentos posicionales se llaman de esa forma porque requieren que estén en una posición concreta, digamos, para cuando nosotros los llamamos, ¿no? En cambio acá vemos que podemos dejar valores por defecto a nuestros parámetros y utilizarlos después sin ningún tipo de problema, ¿ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos con este ejercicio? ¿Vamos bien? Avísenme si se les complicó algo, si estamos bien. Bien, bien. Ok. Ahora, no veníamos dando las últimas clases, pero si lo necesitan, podemos hacer una breve pausa, digamos, de 5 minutitos. Son justo las 9, así que si quieren podemos hacer una pausa. Estoy atento a lo que pongan aquí en el chat, así vemos si hacemos o no. ¿Sí? Si están de acuerdo, hacemos una pausa, 9:05, estamos acá de vuelta. Bien, 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 perfecto, entonces. Dejamos aquí un ratito y 9:05 nos volvemos a ver. Y podemos ir a buscar algo para tomar o lo que sea. Bien.
Ahora sí. Buenas. Sí, exactamente así como lo pones. Si vos le pasás dos parámetros y uno lo pones como con un valor por defecto, eh, ese parámetro después vos lo puedes volver a invocar, digamos. O sea, como en esta parte, fíjate que yo o lo puedo llamar y el segundo valor va a ir a parar a este parámetro, ¿bien? O no lo puedo llamar y cuando yo no lo llame, esto ya tiene un valor por defecto. ¿Bien? Por eso cuando yo lo llamo con el 1.1, el porcentaje de IVA es 10%, digamos 1.1. Y cuando yo lo llamo sin ese segundo parámetro, el porcentaje de IVA vale 1,21 ahí. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la idea del valor o del parámetro? Eh, del parámetro este que vos le pones un valor por defecto. La idea es que vos lo puedas o no lo puedas llamar y no importa, digamos, si... no importa como cuando los parámetros no tienen un valor por defecto. Bien, que ahí te sale el error este de que sí o sí se necesitan tantos parámetros opcionales, perdón, posicionales. Bien. ¿Cuál sería con total parcial si le asignamos un valor por defecto exacto? Por ejemplo, si ustedes a total parcial le dijeran a esto, mira, el total parcial es de, no sé, cero, por ejemplo, algo así. Bien. Y yo lo llamo a esto, fíjense, yo podría llamar, estaba haciendo esta, pero directamente lo voy a borrar. Vamos a probar con la de arriba. Yo si ya le dije, mira, vas a tener dos parámetros con valores por defecto, listo, cuando yo la llame, yo lo puedo llamar simplemente así, decirle a esto, total factura, y no pasarle ningún parámetro, igual me va a devolver un valor. ¿Cuál me va a devolver? Cero. En este caso, porque total parcial vale cero y multiplicado por 1 por 21 es cero. ¿Bien? Entonces, por eso nos devuelve ese valor. Ahora, acá no importa si yo ya definí dos valores, dos parámetros con valores por defecto, ¿bien? ¿Qué es lo que hace el valor por defecto? ¿Qué plus le das, digamos, a la función? Que no me salte el error de que esa función necesita sí o sí dos parámetros posicionales, ¿bien? Que miren, si yo le pusiera esto así, o sea, si yo no le pusiera los parámetros y yo lo corro, la primera vez, perfecto, yo le pasé dos parámetros, pero la segunda me está faltando uno ahí. O sea, yo le pasé solamente uno y me dice, se necesita o requiere un argumento posicional más. ¿Cuál? El porcentaje de IVA. ¿Ok? ¿Por qué? Asume que el primer parámetro, el primer argumento, va a parar a total parcial y está faltando uno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto no tiene un valor por defecto. ¿Ok? Hasta ahí, más o menos, que queda un poco más claro. Y este creo que también lo hemos puesto así. Sí, bien, bien, sí, de 10 de 10. Buenísimo, entonces. Bueno, iba a hacer este, pero ya directamente lo explicamos con el otro. Vamos a ver. Ahora sí vamos entonces a el ejercicio número 17, donde nos piden calcular el factorial, ¿no? De un número. ¿Qué tiene de especial esto de calcular el factorial? Eh, un, un, un concepto teórico que no lo vimos en la teoría, no sé por qué está acá en la parte de la práctica, pero que sí es muy importante. Bien, que lo vamos a buscar, es recursividad en funciones. Qué quiere decir esto de recursividad? Hasta ahora nosotros lo que veníamos viendo, recursividad en Python, voy a buscar mejor, si me salen buenos ejemplos. Lo que veníamos viendo era lo siguiente, nosotros llamamos, pedimos una función, o le escribimos. Esa función se encarga de hacer una tarea. Y una vez que terminó o que ya cumplió su tarea, nosotros la podemos invocar en cualquier punto de nuestro programa y perfecto. Cada vez que necesitemos hacer esa pequeña tarea, llamamos a la función y listo, se ejecutan sus instrucciones. ¿Cuál es la diferencia con las llamadas o con las funciones recursivas? Que son funciones que se van a llamar a sí mismas. ¿Ok? Esto puede hacer explotarnos la cabeza, pero no se preocupen, es como si estuviéramos viendo, a ver, creo que hace un tiempo alguien puso el ejemplo este de las mamushkas, digamos, donde vos abrías y adentro está lo mismo, y abrís hasta que llega un punto mínimo, ¿bien? En el que eso ya no se puede llamar más.
¿Cómo? A ver, esta no es un buen ejemplo de función recursiva. A ver, acá tiene que haber varios. ¿Cómo hacemos para llamar a estas funciones recursivas? Bueno, acá tenemos lo del factorial justo. ¿Ok? Miren, si nosotros queremos calcular el factorial de un número, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Lo voy a copiarlo y lo vamos a explicar. Cosa de ver cuál es la diferencia entre uno normal y uno recursivo. ¿Bien? Esto lo vamos a poner aquí. Y fíjense, si yo quiero calcular el factorial de un número, lo que me pide calcular el factorial es lo siguiente. Yo voy a tener un número base y tengo que multiplicar desde el 1 hasta ese número, sería hasta n en este caso, ir multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5, así hasta que llego al valor s. Así, el factorial de 5 sería la multiplicación de 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. El factorial de 10, empezando desde 1, por 2, por 3, así hasta llegar al 10. El factorial de 100 sería desde el 1 hasta el 100, multiplicando todos esos valores, ¿ok? ¿Qué tienen de especiales estos factoriales? Que mientras más grande sea n, más grandes se hacen los números porque estamos multiplicando, ¿no? Entonces, suelen ser números bastante grandes cuando son los n, serían no son las bases exactamente, sino estos valores son gigantes. Ahora, ¿cuáles serían las reglas que tenemos que tener para estos factoriales? Una, acá definen un R y un I, fíjense. R va a ser el primer y el segundo valor, serían el 1 y el 2. O sea, no importa qué valor me hayan puesto, yo siempre tengo que empezar con multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, así. No es que voy a empezar, no sé, desde el 0 o cosas así. Siempre empiezo a multiplicar por 1. ¿Por qué? Si empiezo a multiplicar por 0, todo se hace 0, ¿verdad? Entonces, ahí hay otra regla que el factorial de 0 es 1. Bien, esto lo vamos a anotar por algún lado. Es 1. ¿Ok? Esta es otra regla que tienen los factoriales. Ahora, fíjense que acá tiene R y tiene I. Bien, y lo que le está diciendo es, mientras I, que va a ser este segundo valor, sea menor o igual a N, vos lo que vas a ir haciendo es simplemente multiplicar R, que es el primer valor, sería en este caso 1, por I, por 2. Entonces tenés 1 por 2, le suma 1 ahí, entonces este ahora vale 3, ve que sea menor que n, y vuelve a hacer lo mismo. El resultado que ya se había cargado de 2 por 1, le multiplica 3, le suma otro, es 4 y así. Miren, para que lo vayamos viendo más clarito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un print de R, que sería el resultado, y un print de I, ¿ok? Para que vean qué es lo que pasa exactamente en ese pequeño tramo, digamos. ¿Ok? Tenemos a I y a R. Entonces ahora cuando yo llamo al factorial de 5, esto me gustó mucho porque esto se cambió de lado. Sí, ok. Sí, esto. Ahí, uno más ahí. Y a ver si ahí está mejor. Acá me falta una coma. Ese también está bueno, ahí ya lo vamos enseguida, ¿bien? Ese también está bueno, está bueno. Fíjense, R, que es el valor que va guardando el resultado, tiene que ir multiplicando 1 por I, ¿ven? Que sería esta incrementación que hace acá R. Esto es lo mismo que poner esto así, esto es lo mismo que poner igual a R por I, ¿verdad? Entonces, así lo que va haciendo es multiplicar siempre ese primer número, el 1, donde va a ir acumulando los resultados de las multiplicaciones y va incrementando I, fíjense, en cada paso. Y con un while controla que I nunca se pase del valor de n, que es el factorial con el que yo lo llamé. ¿Qué retorna al final? El resultado de hacer el factorial de esos números, de todas las multiplicaciones que se fueron guardando en R. ¿Bien? Esto que tenemos acá es lo mismo que hacer I más 1. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos el resultado, por otro lado tenemos un acumulador, si se quiere, y lo que estamos haciendo es resultado parcial por acumulador, hasta que el acumulador sea igual al número que me pidieron calcular el factorial. ¿Ok? Esto sería hacerlo sin
recursividad. ¿Ok? Por este lado, fíjense que no llamamos en ningún lado a la función R, perdón, no llamamos en ningún lado a la función factorial dentro de la misma función. Y acá podemos probar con 5, después podemos probar también con el valor 10. Y nos tendría que dar este resultado de aquí, ¿ven? Entonces, de momento, ya tenemos una primera aproximación de cómo hacer el factorial de un número. Pero fíjense que acá nos daban un buen ejemplo de cómo hacerlo, pero utilizando factorial. ¿Por qué? Perdón, cómo hacerlo utilizando recursividad. El concepto de recursividad es una función que se llama a sí misma, ¿ok? Si después pueden, investiguen un poquito más, o sea, yo les dejo este enlace, investiguen por favor un poquito más acerca de recursividad, porque es un concepto que se utiliza mucho dentro de la programación, ¿ok? Siempre aplicar una función a sí misma hace que se reduzcan un poco la cantidad de líneas primero, y después le da al programador la capacidad de abstraerse mucho más, ¿no?, de lo que necesita su ejercicio. Veamos acá cómo lo resuelve él aplicando esto de la recursividad. Esto me tira un poquito más lejos. Pero fíjense, tenemos algo parecido a lo que teníamos hace un ratito. Miren, ¿por qué? Empieza diciendo lo siguiente: si n es igual a 1, entonces vas a retornar 1, simplemente. ¿Bien? O sea que si yo le pido esto, el factorial de 1, me devuelve 1. Ahora, esto lo puedo cambiar diciéndole si n es igual a 1 o si n es igual a 0, entonces que me retorne 1. ¿Ok? Ahora, si no es ni 1 ni 0, que son los factoriales que valen 1, que me tendrían que devolver 1, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a retornarme el valor de n por, ¿ok?, por el factorial recursivo, que es llamarse a la misma función, fíjense, de n menos 1. ¿Bien? Y esto lo que hace es ir llamándose una y otra vez este n menos 1 hasta que se hace 1 o se hace 0 esa n. Vamos a ver cómo, fíjense. Si yo le aplico exactamente esto, y le digo a esto que me imprima print n, bien, fíjense cómo acá fue cambiando el valor de n gracias a esta llamada. Bien, esto es cada una de las llamadas, ¿ok? Ahora, si yo le digo a esto que me imprima este valor, que me lo imprima antes de sacarlo, van a ver cómo hace una llamada para cada uno de los valores anteriores. ¿Cómo? De esta manera, fíjense, control X, y esto lo vamos a poner aquí, resultado, o por factorial parcial, le podemos poner esto. Tengo una duda. Sí. Respecto a ahorita la clase pasada. Sí, a ver. Tenía que ver con la parte esta de la epistemología. No sé si es aquí o es en otra clase. Por ahí avisen, ¿no? No, igual yo sigo grabando. Ok. Así, bueno. Bien. Fíjense, cuando yo tengo esto aquí, le voy a decir que me imprima. Ya vimos que este n va a ir disminuyendo, ¿verdad? O sea, esto lo vamos a dejar ahí simplemente con un comentario. Pero ahora fíjense qué es lo que pasa con el cálculo este del factorial parcial. Si yo lo llamo con el valor 5, factorial parcial empieza a... La primera vez que yo lo llamo, me guarda el valor 2, porque hizo un 2 por 1, ¿ok? Luego, guardó el valor 6, hizo lo que ya tenía multiplicado por 3. Luego a esto lo multiplica por 4, luego a esto lo multiplica por 5 y me devuelve ese resultado. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Recursivamente, es decir, se está llamando a sí misma esta función para poder resolver este ejercicio. Cuando empieza con un valor de n y se va, si se quieren, es como si fuera una cebolla donde va por capas hasta que llega a la condición base. ¿Cuál es la condición base en este caso? Que n sea igual a 1 o que n sea igual a 0. ¿Bien? Esto lo podemos, si quieren, de momento dejarnos o quedarnos con esta solución, ¿bien? Pero les recomiendo que vayamos, o que si pueden y si tienen tiempo, vean un poco acerca de recursividad en funciones, porque sí son realmente muy útiles dentro de la programación,
¿ok? Y hacen que los ejercicios sean un poco más, más abstractos también, que se resuelvan mucho más sencillo y con pocas líneas de código. Ahí creo que tienen otro ejemplo de la serie de Fibonacci, ese también está muy bueno. Bien, nosotros vamos a seguir avanzando por aquí. Entonces ya lo hicimos. Vamos a ver este. Lo mismo, no sé si esto, bueno, la parte de la de recursividad puede haber quedado alguna duda. Desde ya le digo, no lo teníamos en la teoría, pero léanlo un poco, van a ver de qué se trata. Es una función que se llama a sí misma y que trata de abstraer el problema hasta una condición base, ¿bien? Y que se llama tantas veces como lo necesite para entregar un resultado. Lean, denle una leída después y van a ver que es bastante útil para nosotros. Vamos a avanzar, ¿bien? Cualquier cosa podemos ver otra vez. Vamos a ver el número 20. Dice, escribir una función que calcule el máximo común divisor de dos números y otra que calcule el mínimo común múltiplo. ¿Bien? El máximo común divisor, dice en matemáticas, se denomina máximo común divisor, o MCD, al mayor número que divide exactamente a dos o más números a la vez. Es decir, cuando el resto es igual a 0. Supongamos que tengo el número 12 y 16. Entonces tengo todos los divisores para 12, son esto que tenemos aquí, que ¿qué es lo que hacen? Dividen a 12 sin dejar un resto, es decir, no sobra nada cuando hago la división entera. Y los divisores de 16 van a ser todo esto, que también dividen a 16 sin dejar un resto. El máximo común divisor va entre 12 y el mínimo, el máximo común divisor entre 12 y 16 va a ser 4, porque es el valor más grande con el cual yo puedo dividir ambos números sin que esto me deje en un resto, ¿bien? Haciendo una división entera. Ahora, vamos a ver cómo aplicamos esto. Primero vamos a ir con uno y después vamos a ir con el otro, ¿ok? Antes de eso quiero guardar la solución que había propuesto acá también. También estaba buena. Bien, la podemos dejar esa solución también ahí, ¿ok? Estoy aquí. Bien. Vamos entonces, vamos a ver este. Tenemos por un lado que calcular este máximo común divisor. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Es encontrar, primero tenemos todos los valores, bien, que van a dividir a un número. Luego todos los valores que van a dividir a otro número sin dejar un resto. Y luego entre esos dos listas, si se quiere, de valores, tengo que encontrar el valor más grande que esté en una, pero que también se encuentra en la otra. ¿Bien? Entonces vamos a ver lo siguiente. Es un poquito largo, pero lo vamos a ir haciendo de a poco. Para empezar podríamos ver lo siguiente. Si yo quiero los divisores de un número, podría decirle lo siguiente. Si voy a pedirle def máximo, y este es común divisor. ¿Ok? El máximo común divisor lo que necesita son dos valores. Si quiere le puedo llamar valor o número A y número B. Número A y número B. ¿Bien? Ahora, una vez que tengo esos dos números, o los números que yo seleccione tienen que cumplir una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Primero, que un número sea divisible, ¿bien? Que yo divida ese número y que el resto me dé 0. Entonces yo podría ir diciéndole lo siguiente. Primero, comprobar cuál de los dos es el más grande. Se supone que si yo tengo dos valores, así como en este punto, fíjense que no voy a tener otro valor más grande que revisar que el 12, ¿bien? O sea, si yo tengo que revisar el 13 no puede dividir al 12. Entonces primero voy a ver cuál es el número más chico, ¿bien? Le voy a decir entonces si número A es menor que número B, entonces, ¿qué es lo que tiene que empezar a ver?
Ojo que acá también, antes que eso podríamos revisar otra cosa. Primero que los números sean iguales. ¿Qué pasa si estoy buscando el máximo común divisor entre dos números iguales? Va a ser ese mismo número, ¿verdad? Entonces podríamos corroborar eso primero. Si le digo, si número A es igual a número B, entonces voy a retornar cualquiera de los dos. Número A. ¿Bien? Ahora, número A. Si no, si número A es menor a número B, yo lo que voy a ir haciendo es lo siguiente. Le voy a decir que haga un ciclo for desde el 1 hasta el número A, que es el más chico, donde vaya viendo cuáles son los valores que dividen a estos dos. ¿Bien? ¿Cuáles son los valores que realmente pueden dividir a ambos números? Entonces lo que le voy a decir es for i in range número A, for in range de 1 hasta número A más 1. Lo que le voy a pedir es lo siguiente. Primero voy a crear la condición, le voy a decir si número dividido, pero en número módulo i es igual a 0, esto me va a decir que el i, es decir, por ejemplo 1, 2, 3, pueden ser divisores del primer número que a mí me pasen. ¿Bien? Ahora, si eso pasa, yo ya encontré los divisores de un número, pero quiero encontrar los divisores de ambos números. Entonces le digo, y también que sean divisores del número b, mod i. Mod i es igual a 0. Entonces, si pasan esas dos cosas, entonces voy a imprimir el i, ese. ¿Bien? Vamos a ver si esto va funcionando. Si yo le paso a esto, ¿sí? Si yo le paso a esto, y le digo el máximo común divisor entre 12 y 16, esto me tendría que ir imprimiendo los valores 1, 2 y 4. ¿Bien? ¿Cuáles son esos valores? Si vamos arriba, son los valores que son divisores de ambos. ¿Bien? Entonces estos valores yo los podría ir almacenando en alguna lista, o los podría ir también, si quiero, guardándolos en algún otro punto. Voy a hacer primero lo siguiente. Voy a crear la lista máximo común divisor y que los agregue ahí. Entonces máximo común divisor.append y que me los agregue a los i que son divisores de ambos números. Bien. Luego, cuando yo termine de hacer el ciclo for, le voy a pedir que me retorne el máximo de máximo común divisor. Bien, que le aplique este método max, que me entregue el valor máximo que se encuentra dentro de esa lista. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, si yo lo hago así, esto me retorna directamente el valor 4. ¿Por qué? En la lista máximo común divisor yo fui almacenando los números que eran divisores de ambos. Luego, cuando lo voy a retornar, esto cuando ya salí del ciclo for, cuando lo voy a retornar lo que le digo es, entregame el máximo que se encontró en esa lista. ¿Ok? También podría ser el último si quiero, o sea, ya que estoy yendo desde abajo hacia arriba, en orden numérico, digamos, podría ser el último valor también, si lo quieren así. Pero bueno, estas son formas, ¿no? Yo lo hago así, si no, podrían hacer así también, decirles que les retorne el último i, nada más. Y esto, no, esto es cierto que es el último i que aparece acá, entonces sí necesitamos hacerlo así. Bien, eso por este lado, ¿ok? Ahora, si el número es esto, si los números son iguales, retorna número A. O sea, el máximo común divisor es el mismo número. Si número A es menor que número B, entonces va a retornar ese valor. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si yo le paso primero el 16 y después el 12. Para este caso puntual creo que va a sacar, no me va a sacar nada, fíjense, porque retornó o agregó algunos valores más a las listas que no los tenía en cuenta el otro valor. Entonces voy a agregar esto, voy a decir, si no pasa eso, entonces voy a hacer lo mismo,
pero ahora voy a ir desde i hasta número b, ¿ok? Y lo que le voy a decir es, si son divisores de ambos, los agrego, y si no, que me retorne eso. Entonces ahora cuando los llamo al revés, sí me retorna el 4, ¿ok? Cualquiera de estas fórmulas lo que hace es, si los dos números son iguales, el máximo común divisor es ese mismo número. Si número A es menor que número B, entonces voy desde 1 hasta el primer número, hasta el menor, agregando los divisores comunes entre ambos, y luego retorno el máximo de esa lista. Si no, lo mismo, pero teniendo en cuenta que el número B va a ser el menor. ¿Ok? Esto sería para el máximo común divisor. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para probarlo? Con esto, si quieren, podemos probar varios, para que vean que realmente funcione. Nunca se queden con la primera que prueban, ¿no? Esto creo que siempre traten de probar más de una vez, para asegurarse, o traten de llevar ustedes mismos su ejercicio a que falle, digamos. Por ejemplo, si acá le pusiera esto 0,0, creo que esto no le gustaría mucho. Ok, si el máximo común divisor entre esos dos es 0. Eh, bueno, esto lo dejo acá. Pero, por ejemplo, podríamos probar con el máximo entre 100 y 10. Y debería ser 10. Bien. Y el máximo entre 2, entre 4 y 8. Entre 8 y 4. Debería ser 4. Ahí está. Bien. Estamos bien entonces por el lado del máximo común divisor. Vamos a ir ahora a resolver el del mínimo común múltiplo. Este es parecido, pero hace cosas diferentes. ¿Ok? Dice, supongamos que tenemos el número 3 y el número 4. Dice, los múltiplos de 3 son 3, 6, 9 y 12. ¿Ok? Y son divisibles por 3 sin dejar ningún resto. Ahora, los múltiplos de 4... sí, es verdad, esto se podría, a ver, este acá y este acá, se podría hacer, tenés razón, por fuera de ambos, digamos, o sea que lo haga así. Acá agrega y que me retorne directamente el último aquí. Exactamente, esto se podría hacer así. Como se repite esto acá y esto acá, directamente le puedo decir que no lo haga para ninguna condición. Si no tienen común divisor, ¿ok? ¿Hay algún número que no, por ejemplo, si le pongo... A ver qué números no tendrían comunes divisores? Así lo podemos probar. Claro, el 1 es común para todos. Ese tendría como el mínimo, digamos, 4 y 3. ¿Sí? Vamos a ver, estos sí se van a... Si le pongo 4 y 3, me va a tirar el 1. Ahí. Entonces el 1 es común para todos, 7 y 5. O sea, si bien es muy pequeño, digamos, tiene un común divisor que es el 1. El 1 es el común divisor para todos, digamos. Como decían ahí. A ver, 17 y 29. Vamos a probarlo. 7 y 29. Y sí, 1 otra vez. O sea que todos los que no parecen tener un común divisor aparente así a la primera vista, tienen el 1, digamos, que es el que puede dividir a todos. ¿Ok? Este, el 0 y algún otro número. Esto sí creo que, a ver, tenemos 0 y un 5. Y esto no le va a gustar mucho, ¿ven? Porque empieza en 0. Esto, como no pudo guardar nada entre 0 y 5, si guardo el primer valor, lo que podríamos hacer es guardar esto y ya que tenga algún valor por defecto también, o sea, que tenga por ejemplo el 0 así. Entonces cuando no encuentre nada, que retorne 0. O creo que sería mejor poner lo siguiente, que retorne menos 1 o algo así. El menos 1 suele ser un valor con el que retornan por defecto cuando hay un error o cuando algo no está bien en una función o en un programa. Pero sí tiene que haber, si yo pusiera menos 17 y menos 29, el menos 1 ahí. Oh, esto, para voy entre menos 17 y 29. Ok.
Sí, acá también le costó ir en reversa, digamos. Yo le pongo dos valores. Sí, habría que hacer el módulo del número negativo si es 0. Esto podría servir, pero si, a ver, si quisiera hacer así exactamente, tendría que sacarle toda la parte negativa a ambos números y también recorrerlos pero en forma inversa, digamos. Y, y quizá nos quedaría otro valor ahí. Pero sí, podríamos probar a hacerlo así. De momento podemos dejar este como solución y hacer algo como que cuando le pasamos un 0 a esto, o un valor negativo, que nos agregue algo por defecto. O sea, de momento cada vez que esto falla nos va a tirar el valor -1, así. ¿Ok? Entonces, cada vez que falle, -1 ahí. Bien. Y con float, o sea, va a ser difícil hacerlo con los float a esto por lo que nos piden la división entera. O sea, los máximos comunes divisores son dividir un número entero entre todas las unidades hasta llegar a ese número y encontrar todos los que dan resto 0. Entonces, hacerlo con un float va a ser medio complicado, porque ninguno nos va a dar resto 0, excepto ese mismo número, digamos. ¿Se entiende? Si yo lo pruebo esto con 16, sí, así, sí. Bien, podemos hacer el que sigue, este del máximo, del mínimo común múltiplo, o quieren que saltemos a otro. Díganme ustedes, así lo... Porque el concepto es el mismo, digamos. Tendría que ir, pero recorriéndolo en forma inversa ahora. Si quieren, hacemos este, si no, saltamos a otro un poco más complicado. Avísenme ustedes aquí. Hay bastantes, así que podemos hacer cualquiera. Pasemos a otro, vamos a otro. Ok, vamos a ver. Este es sencillo, digamos, dice crear una función que dado dos números mostrar todos los números que hay entre ellos. Esto creo que simplemente le podemos decir a esto que sea función, números intermedios, y que le necesite el número A y el número B, y que haga lo siguiente, que sí, podría ser sabiendo, esto tendríamos que ver si el número A es mayor que el número B, y lo mismo comprobaciones que hace un rato, pero podríamos hacerlo simplemente con un print, range, número A hasta el número A. También pregunto cuál es el menor y muestro el for hasta ese número, eso también es bueno. Fíjense, esto, a ver, probemos ambas. Esto lo llame números intermedios. Tenemos entre el 10 y el 30, así. Y si yo lo hago, ok, esto es list, range de 30. Y ahora sí, ven, tengo todos los números intermedios entre esos dos. Acá le podría poner, pero sí, creo que también estaría bueno. A ver, este que puse aquí, Facundo. Ah, está comprobando exactamente eso, digamos. Está bueno. Fíjense, acá ingresa los dos números, pide el primero, pide el segundo, y crea la función esta que la llama entre, ¿bien? Y le pasa, pide estos dos parámetros, el número 1 y el número 2. Ahora, si el número 1 es menor que el número 2, lo que hace es ir imprimiendo los valores de i desde ese número hasta el número 2 más 1. Bien, que esto es desde donde empieza hasta donde termina más 1 para que muestre el último, ¿no? Si no, lo hace al revés, va desde número 2 hasta número 1 más 1, y si no, imprime son iguales, porque son los mismos números. Si lo probamos, si le digo ingreso un número, por ejemplo, le pongo 20 y 32, así, me va a mostrar todos los números entre 20 y 32. Bien, está buena esta forma también. Ahí comprueba ambas cosas, que sea menor, que sea mayor, o lo otro. Podríamos utilizar esas comprobaciones y ponerle esta función, ¿no? Así, para que en cada una de esas, y cambiándole los parámetros, eh, definir una u otra. ¿Bien?
Miren esto, a ver, si es que esto no sale, vamos a hacer. Le puedo decir también así, retórname el range de número A hasta número B. Si el número A es menor que el número B. Else, retorna range de número B hasta número A. Fíjense que si yo lo hago exactamente así, esto sería la lista. Y esto también. Aunque no parezca, lo que le estoy diciendo es, estoy metiendo una condición dentro de un return. ¿Bien? Y aunque esto también les puede resultar un poco raro, pero lo vamos a probar así. Voy a hacer un print a esto y le voy a decir, mira, si los números, si el primero es mayor que el segundo, es básicamente, mira, retornarme esto si el número A es menor que el número B. Si no, vas a retornar al revés, ¿ves? El número B hasta el número A. O sea que si yo cambio, le pongo que vaya de 30 hasta 10. Ahí le puedo poner así. Perdón, me faltó el list. Pero ven que sí funciona porque ahí me salió el range, simplemente sin el list. Acá, ¿ok? Entonces aquí le pongo esto y ya está listo para entregarnos el mismo, pero dado vuelta, digamos. Ahora, con esto, así pude transformar una función con varias condiciones en una simple, digamos, sabiendo qué es lo que necesitaba. ¿Ok? Esto creo que le falta el último número, así que sí puede ir un número más 1 en este, y acá también número A más 1. Acá creo que puedo poner otro elif, así, elif, sin número en B, y bueno, hacerlo todo en una sola línea, ¿no? Básicamente. O sea, hasta este punto quedaría así. ¿Ven? Porque esto nos permite hacer cosas como esta, porque por Python nos va a dejar hacer lo siguiente. Miren, voy a crear una variable que se llame estado igual a true. ¿Bien? Y le voy a decir que mi variable va a ser igual a 5 si estado es igual a true. Y si no, estado, perdón, si estado es igual a true, y si no, va a ser 6. Esto me faltó un doble igual ahí. Ok. Entonces fíjense ahora, yo defino la variable estado, y esto lo que está corroborando es, me va a decir cuánto vale la variable. Bien, print variable. Vale 5. ¿Por qué? Porque estado es igual a true. Si yo lo cambio y lo pongo en false, vale 6. ¿Ven? Esto es poner en una sola línea o poner un valor a partir de una condición o una variable. Esto también es muy útil, digamos, dentro de programación, se suele utilizar bastante y es muy de Python también, aunque no, en otros lenguajes esto es pecado, digamos. Dentro de Python estas cosas se pueden hacer y muchas otras más, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo. Con las listas también se pueden hacer cosas parecidas a esto. Bien, estamos entonces por este lado, vamos a ver, podemos ver esta función. Sí, 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 está, eso es muy útil, sí, es útil realmente. No sé, a ver, nos queda tiempo creo que como para resolver un ejercicio más. Podríamos votar entre el 23 y el 22, no sé cuál quieren que... sí, porque el 20, o el 24, este también está bueno, y son cosas que no vimos, así que podríamos verlo. Eh, Sí, el 22, creo que no les va a resultar difícil porque acá vimos hace un rato cómo meter una función dentro de otra, digamos, básicamente. Entonces eso es lo que le están pidiendo acá. Solamente tienen que separar, digamos. Siempre acuérdense, ejercicio grande, se separen cosas pequeñas que yo sé hacer, escribo las funciones y después las voy llamando en el cuerpo principal del programa. ¿Ok? Con eso deberíamos poder resolver el 22. Ahora el 23 ya nos dan casi todo hecho, ¿ok? Nos dan las funciones seno, coseno, tangente, exponencial y logaritmo, y lo que nos pide es un valor n, fíjense, preguntar al usuario el valor,
Y lo que tenemos que hacer es mostrar por pantalla una tabla con los enteros desde el 1 hasta Sn, hasta ese valor, aplicándole todas las funciones, aplicándole el seno, el coseno, el tangente y así. Y así que con este también les va a ser muy sencillo. En cambio, vamos a ver cosas nuevas acá. Fíjense, dice, escribir una función que recibe una frase y devuelve un diccionario con las palabras que contiene y su longitud, ¿ok? Entonces, yo tengo la frase por un lado, es una cadena de caracteres, dice, esto es Python. Y tengo la función contar palabras, ¿ok? Donde yo le paso la frase y la salida que quiero obtener es esto, que sería la palabra, como llave, y el valor que van a ser la cantidad de caracteres que tiene esa palabra, ¿ok? Así para cada una de las palabras que aparecen en esta frase. ¿Bien? Vamos a ver cómo hacemos esto, entonces. Dos cosas. Bueno, sí, esto lo podemos explicar acá, pero creo que va a quedar más claro con otro ejemplo separadito. Porque está casi resuelto también. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo ahí, parece que no quiere bajar. Este tampoco quiere subir. Ahí está. Fíjense, si nosotros tuviéramos, como dice acá, una frase, porque lo primero que nos pides es una frase, ¿bien? Con toda esta frase que dice, hola mundo, esto es Python, y yo lo quisiera convertir a una cadena, habíamos visto la vez pasada una función. No sé si se acuerdan, que yo sí tenía, por ejemplo, una frase, con todo esto, voy a copiar tal cual para no desperdiciarlo. Ok, Control C, Control V, y vamos a ir viendo de sacarle los espacios y todas estas cosas, ¿ok? Si yo tenía una frase como la que tenemos acá, ¿bien? Y yo imprimía mi frase, listo, tengo una cadena de caracteres dentro de mi consola, ¿bien? Ahora, yo podría decir frase en lista, o sea, convertir una lista a partir de una frase utilizando el método frase.split, ¿bien? Y diciéndole a esto que el separador que yo voy a utilizar, si no le pongo nada, son los espacios vacíos, es decir, esto y esto y así. Cada vez que encuentro un espacio vacío, separa en un nuevo valor dentro de la lista. Entonces, si yo imprimo frase lista, fíjense cómo tengo por un lado mi frase y por otro lado mi lista separadas así, exactamente como la tenemos acá abajo. ¿Bien? Ahora, dentro de Python hay una función que es map. El map es un mapper, que les suelen llamar, que lo que hace es, a partir de una función que ustedes crearon, o a partir de una, sí, puede ser una función ya integrada en Python, que ya habíamos visto cuáles eran las funciones integradas, o a partir de una función que ustedes creen, pueden separar los valores y un índice, ¿ok? Eso hace un mapper exactamente. O les entrega exactamente lo que están haciendo en este caso con el mapper es aplicarle un len a cada una de esas palabras. ¿Y qué es lo que va a entregar? Cuando yo imprima acá el len, fíjense, es para cada una de esas palabras el tamaño, es decir, el len es el tamaño de esa cadena de caracteres. ¿Bien? Entonces map lo que hace es exactamente esto. Fíjense, yo voy a cambiar la frase. Python y nos gusta programar. Así. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Largo va a ser igual al mapper de pasarle esta función len, que es una función integrada de Python, a cada una de mis frases de la lista. ¿Ok? Entonces, largo va a contener luego otra lista. En realidad, contiene un objeto mapper que ustedes después pueden convertir a lista. ¿Bien? Les dejo esto para que les quede... A ver, les dejo esto, porque esto sí puede causar un poco de confusiones al principio. Y esto también por algo lo tenía. Ah, esto sí. Esto también se los paso porque les puede ayudar a resolver uno que otro ejercicio de los adicionales. ¿Bien? Bueno. Una vez que yo le apliqué a esto, fíjense que si yo quiero imprimir el largo,
que lo que hace es sacarme una lista con el tamaño de cada una de las palabras de esa lista. Me dice que me sacó o que me imprimió un objeto de tipo mapper en tal ubicación. Entonces, antes de imprimirlo, yo lo voy a convertir a una lista, fíjense. Lo voy a convertir a una lista, y ahora sí, tengo palabra y tamaño de palabra. Palabra y tamaño de palabra. ¿Bien? Entonces tengo dos listas ahí. Una vez que yo tengo dos listas separadas, lo que podríamos hacer es, fíjense cómo acá en la siguiente, esto, y largo de longitud de palabras en la posición C igual a 0 es, no sé por qué no lo imprime, debería estar imprimiendo para... Ok, esto no le gusta nada al parecer. Ahí está. Fíjense acá. Una vez que yo ya tengo esto, le puedo decir, para cada iterador, si se quiere, para cada valor dentro del largo de las palabras, vos imprimime la longitud de tal palabra es, y el valor de ese, en esa iteración, ¿ok? Y luego voy incrementando el contador, para luego utilizarlo como índice en la otra lista. ¿Cómo lo hacemos en el nuestro? Venimos acá y le digo lo siguiente, for i in range, a esto, puede ser en range o directamente apuntarle a largo de palabras, lo voy a llamar. Largo de palabras. Ok, for i in largo de palabras, lo que quiero hacer es lo siguiente, imprimir la palabra y el largo. O sea que voy a ir primero a frase lista en la posición. Y acá por eso hice un contador, o sea que empieza en 0 y que después se va incrementando de 1 en 1, ¿bien? Frase de la lista y el tamaño de la palabra. Entonces acá un C más igual 1 y ya estamos. Si imprimo todo esto, fíjense que acá al final, esto lo voy a sacar un ratito porque esto no me deja imprimir lo que sigue. Tengo palabra y tamaño de palabra, ¿ven? Ahí. Una vez que yo ya tengo dos listas separadas con el tamaño de la palabra, voy a utilizar la función zip. ¿Qué es lo que hace zip? Dice, la función incorporada zip toma como argumentos dos o más objetos iterables. ¿Qué son estos objetos iterables? Listas, tuplas, diccionarios, set, cadenas de caracteres. Si ustedes definieron un objeto que es capaz de iterarse, también lo van a poder meter dentro de zip. ¿Y cómo funciona? Yo le paso dos listas, por ejemplo, dice idealmente cada uno de ellos con la misma cantidad de elementos. Y retorna un nuevo iterable cuyos elementos son tuplas que contienen un elemento de cada uno de esos iteradores originales. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente zip? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo por aparte nosotros, antes de que lo utilicemos. ¿Ok? Hagamos cuenta que tenemos lista de fruta. Perdón. Así, tenemos una lista de frutas. Algo así, tenemos lista de frutas y va a ser, no sé, por ejemplo, banana, manzana, pera, naranja y kiwi. Y por otro lado voy a tener días de la semana. Días, semana. Pero sin el sábado y el domingo. Simplemente voy a tener, perdón, esto dije que lo iba a poner como lista, ¿no? Para que siempre con la lista creo que queda un poco más claro el ejemplo. Por ahí con las tuplas y el diccionario se empieza a confundir un poquito. Y esto dijimos que queríamos a poner los días de la semana. Entonces va a ser lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Entonces, para probar esto, fíjense cómo yo creo una nueva lista, donde le voy a decir que hago un zip entre lista de frutas, me pasé, ahí está, entre lista de frutas y entre días de semana. Entonces, cuando yo le indico a esto que hago un zip, lista queda con, ¿cómo queda ordenado? Me dice que queda una tupla que me empareja el primer elemento con el
que es con el mismo elemento del otro contenedor. Entonces, si imprimo la lista, fíjense cómo me termina emparejando, me termina, esto tiene que ser lista, ¿sí? Fíjense cómo me termina emparejando la primer fruta de la primera lista con el primer día de la segunda lista. ¿Ven? Banana lunes, manzana martes, pera miércoles. ¿Cuándo suele ser útil esto? No sé, esto puede ser, mirá, hay una persona que necesita tomar pastilla o cierta pastilla esta cantidad de días. Listo. Por un lado pongo las pastillas, por otro lado los días y junto todo con un zip. ¿Qué otras cosas? Mirad, hay un calendario que hay que respetar para cierto mes del año. Listo. Días del mes, días de ese mes, las fechas importantes de ese calendario las juntos y ahí se quedan agrupadas. ¿Ven? Entonces, una vez que yo ya las pude agrupar, nosotros las podemos convertir a estas a un diccionario de la siguiente manera. Fíjense. Yo le digo que esto va a ser un dict de lista. Miren cómo esto me imprime el diccionario. Perdón, esto... Ah, sí. Creo que ahí está. Tengo, por un lado, tengo la llave y por otro lado tengo el valor. Esto creo que lo hice al revés. Creo que hubiera convenido poner días de la semana aquí. Y frutas o lista de frutas acá. Entonces, cuando yo corro esto, va a ser mucho más sencillo. Ah, esa es importante la pregunta. ¿Por qué? Miren qué pasa, porque no sabemos que los días de la semana no terminan acá. Tenemos todavía un sábado y un domingo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero aplicarle este método zip a cosas que no tienen la misma cantidad de elementos? Fíjense que lo que hace es juntarlos conservando la cantidad de la mínima, o sea, la cantidad de elementos que tiene la lista de menores elementos. Entonces, como acá ya no encuentra más elementos para agrupar el sábado y el domingo, lo corta ahí. ¿Ok? Entonces respeta el que tiene la menor cantidad de elementos. Ese sería el tamaño máximo de un zip. El tamaño máximo de un zip es la cantidad mínima de elementos que tiene la lista más chica, digamos. ¿Ok? La cantidad máxima, perdón, de elementos que tiene la lista más chica. Si ya no puede agrupar más, entonces se queda ahí simplemente. Bueno, entonces, dicho esto, ahí vemos cómo podemos juntar y agrupar dos cosas que esto nos va a ser muy útil. ¿Bien? Entonces, esto lo tenemos por acá. ¿Sí? Uso de mapa. Ponemos nuestro Python, donde dejé el nuestro. Acá. Una vez que nosotros ya lo pudimos hacer así, yo a esto le podría decir, si quieren, podemos ir con el ejemplo de zip que nos dan acá. Fíjense, tenemos las palabras por un lado, le hacen el map para agregar el largo, y un diccionario donde dicen zip por un lado las palabras y por el otro lado el tamaño, ¿ven? Largo. Entonces, ¿qué es lo que nos termina quedando como tamaño máximo? Acá tenemos palabra como llave y como valor el tamaño de cada una de esas palabras. ¿Bien? Si esto puede ser, este puede ser el diccionario, fíjense, que representa exactamente eso, digamos, el tamaño de cada una de las palabras. ¿Bien? Este es interesante con map y zip. Fíjense, este tiene map. Hay otra función que se llama filter que es parecida al map. Y sí, ¿para qué tiene que haber algo de zip? Sí les pasé esto, pero vamos a ver si encontramos otro con zip, donde tengamos ejemplos. Zip, ejemplo, Python. Porque siempre es bueno probar estas cosas. O sea, no se queden solamente con lo que hacemos acá. Llévenlo a romperlo básicamente. ¿Ok? Miren, acá hay otro ejemplo muy interesante. Cantidad de, o sea, nombre de cada uno de los países y las poblaciones. Le hacen un zip y juntan todo en unas listas. ¿Bien? Después podrían convertirlo en un diccionario y tendrían como llave el nombre del país y como valor la población de ese país. ¿Ok? Ahí ese es mucho más interesante el ejemplo, mucho más aplicable también. ¿Ven? Así como esa hay cosas así infinitas. Por ejemplo, pueden ser agarrar, no sé, un producto, el nombre de un producto y su precio. Siempre cosas que estén asociadas, así no de esta manera.
Ojo que zip no solamente asocia dos, esto también puede ser útil. Fíjense, zip, esto no, esto sí. Zip no solamente asocia dos. Si yo esto le dijera, mira, vas a tener por un lado los días de semana y por otro lado la lista de frutas, dentro de cada una de estas podría así, miren. Hagamos cuenta que el primer día como bananas y manzanas, el segundo día como pera solamente, después como naranjas y kiwis y cosas así. Fíjense que acá yo podría tener para los lunes banana y manzana, para los martes pera y para los miércoles naranja y kiwi. ¿Qué podría ser esto? La entrega de un proveedor, por ejemplo, en un negocio pequeño, ¿ok? Y así lo podrían separar. ¿Qué es lo que trato de mostrarles? Que no va a ser solamente la asociación de un valor, ¿bien? Que puede ser una asociación con una lista de valores. Entonces acá podría ser un usuario con todos sus datos de identificación, su nombre, su apellido, y que, por ejemplo, acá la llave sea su documento, ¿ok? Entonces ahí me armo una lista de contactos, o una lista de clientes, o cosas de ese estilo, ¿ven? Entonces ahí este zip sí realmente es bastante útil. Bueno, este por el lado del 15, del 24, ¿ok? Bien, eso por ese lado. ¿Qué otros más tenemos acá? Dice, escribe una función que pueda recibir cantidad de números y devolver una tuple. El primer valor de la tuple es el valor promedio de todos los parámetros y el segundo valor son los números mayores que el valor promedio. Este también está bueno. Una lista de compra con artículo, cantidad y precio y total del pedido. Sí, también los podríamos hacer así, exactamente. Eso ahí, el zip es realmente juntar dos conjuntos y hacer sus asociaciones por medio de sus posiciones es muy, muy útil. Eso también le tiene que quedar claro al zip, porque me pasa un montón de veces que el zip junta de acuerdo a sus posiciones, ¿ok? Si ustedes le dicen, mira, tenés esta lista por un lado y esta lista por el otro, acabamos de ver que solamente le importa juntar los elementos que se encuentran en la misma posición. Entonces, si necesitan ordenar una lista antes de pasársela como parámetro así, para que después coincidan las posiciones, háganlo porque realmente después no van a coincidir, ¿ok? Ojo con eso también. A mí me pasa un montón de veces, entonces ahí les tiro esa, para que la puedan utilizar. Vamos a ver. Bueno, después estos 25, sí, nos queda el 25 y el 26. El 25 está bastante, está más o menos sencillo, nos hacen algunos cálculos lo que tenemos que hacer acá, y el 26 no está difícil, pero está largo, la verdad. O sea, ahí vamos a estar un rato haciendo eso, ¿ok? Eh, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran que veamos ahora, si la podemos ver un ratito antes de que terminemos. Y si no, también dígame si vamos bien, si pudieron entender esta parte. Eh, yo les pedí también que si podían agregar ejercicios extras a cada uno de los trabajos prácticos, porque hay muchos de ustedes que me piden los ejercicios, entonces les pedí a los chicos que arman el contenido que pongan ejercicios extras, ¿ok? Así que bueno, ya saben, si lo están haciendo, los están resolviendo y necesitan ayuda, me mandan un mensaje y les doy una mano para poder resolverlo bien. Ok, ok, de 10 entonces. Luego voy a estar atento. Bien, buenísimo, de 10 entonces. Bueno, sí, o sea, el Drive, o sea, lo que compartí es el link de esta carpeta, y ahí dentro del módulo 3 lo vas a poder encontrar. No sé si este enlace es el mismo que... Fíjate si puedes entrar a este enlace. Y ahí dentro del módulo 3 está el trabajo práctico. Ahí lo vas a poder encontrar el collab. Sí, de 10, entonces es el mismo enlace. Ahí estamos. Ahí estoy subiendo todo el material, ¿ok? Del módulo 2 todavía les debo algunas resoluciones. Si ustedes pueden ir poniéndolas, de 10. Y si no, ya estas las tengo que pasar nomás a la carpeta. Así lo podemos ver, ¿ok? Así que bueno, esto sería por el lado del módulo 3. Ya la semana que viene vamos a ver algunas cosas nuevas, también muy útiles y muy interesantes.
Y así que bueno, cualquier duda que tengan, como siempre ya saben, me mandan un mensaje y lo vamos resolviendo, cosa de que vayamos avanzando todo a un ritmo, ¿ok? Un saludo entonces muy grande para todos y espero que anden muy bien. Fecha del próximo coloquio, calculo que será en 2 semanas, que es cuando terminamos el módulo 3. Nos estamos viendo, que anden muy bien, un gusto. Que tengan un buen fin de semana para todos.